La Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, nos trajo un concepto de maltrato infantil donde se incluyen no solo la violencia física y psicológica contra los niños, niñas y adolescentes, sino que nos incluye las violencias sexuales como una forma de maltrato infantil. En este sentido, también nos vamos a mirar la Ley 1146 de 2007, que nos habla de las violencias sexuales de niños, niñas y adolescentes en Colombia, y nos dice que las violencias sexuales pueden ser de varias formas. Pueden ser violencias sexuales en la casa, violencias sexuales en el entorno familiar, en el entorno comunitario o en el entorno escolar. Y dentro de estas violencias sexuales, la ley nos habla de la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes. Resulta que tenemos que diferenciar cuál es el punto de discordia entre el abuso sexual normal, que es el que ocurre en la casa por parte del padre, del tío, de la abuela, de la tía, de la prima, del sobrino, y las violencias sexuales que incluyen la explotación sexual comercial. La explotación sexual comercial entonces incluye un intercambio de bienes o servicios para recibir favores sexuales del niño, niña, adolescente. La ley colombiana, por allá el Código Penal, que es el que nos habla de los delitos, nos dice que además de el acceso carnal y los actos sexuales que ocurren en la casa, se clasifican como delitos aquellos comportamientos que realizan los adultos donde utilizan a los niños, niñas y adolescentes a cambio de bienes, de dinero, de servicios. En este sentido, si vamos a hablar del Código Penal, encontramos la utilización de los niños, niñas y adolescentes en pornografía, es decir, cuando el adulto utiliza el cuerpo del niño para sacarle provecho, o por ejemplo, la explotación sexual en el contexto de viajes y turismo, es decir, cuando, por ejemplo, en los municipios donde hay una actividad económica a raíz del turismo, pero más allá de la hotelería o de la playa, se ofrece el cuerpo de los niños para explotarlos sexualmente, o por ejemplo la trata de personas, que es la comercialización de seres humanos para explotarlos sexualmente. De hecho, en las noticias recientemente lo hemos visto. También el reclutamiento de los niños, niñas, adolescentes a grupos al margen de la ley, pero con fines de explotación sexual, también es un tema de actualidad, sobre todo por parte de los grupos al margen de la ley. También tenemos explotación sexual comercial en medios digitales, cuando por ejemplo el agresor a través de los medios digitales, de las redes sociales, le dice al niño que le muestre sus partes íntimas o que le mande algún video o fotos, y a cambio de eso le ofrece dinero o le ofrece un celular o algún tipo de bien. También tenemos lo que mal llamamos pornografía infantil, que ya había explicado un poco, cuando el agresor utiliza el cuerpo del niño, le toma fotos, le graba videos y lo comercializa, o lo que mal conocemos como prostitución infantil, que nunca lo vamos a llamar prostitución infantil, siempre se llama explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes, porque detrás de un niño que está explotando su cuerpo hay un adulto obteniendo ganancias, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esas modalidades de explotación sexual comercial, vamos a recordarlas en el contexto de viajes y turismo, en el contexto de la trata de personas cuando hay explotación sexual, o en el contexto de reclutamiento por grupos al margen de la ley con el objetivo de explotarlos sexualmente, o a través de medios digitales cuando el agresor a cambio del cuerpo del niño le manda dinero, le manda bienes. También encontramos lo que llamamos la prostitución infantil, que recuerden, no vamos a llamarla así, se llama explotación sexual comercial porque
siempre hay uno o más adultos, el dueño del hotel, el proxeneta, que es el que cautiva o consigue los niños, y hay otro que es el matrimonio temprano a cambio de dinero, ¿cierto? A cambio de algún favor, cuando la niña es casi que vendida o el niño a una persona que va a establecer una unión con el niño. Cuando eso pasa, en Colombia se establece una ruta de atención integral para las violencias sexuales, ¿cierto? Donde estamos incluyendo tanto el abuso sexual que ocurre en la familia o en el colegio o en el vecindario, como estas formas de explotación sexual. Esa ruta de atención tiene 3 componentes y es muy importante atenderlos en el orden que los vamos a nombrar. El componente de salud, el componente de protección y el componente de justicia. El componente de salud. La ley colombiana establece que todas las violencias sexuales deben ser atendidas en primera instancia como una urgencia médica. Así hayan ocurrido hace 10 años, hace 5 años, siempre vamos a acudir a urgencias de la IPS o la EPS que nos corresponda, y en el caso de los niños, niñas, adolescentes, de cualquier hospital, EPS público o privado, ¿cierto? Y atendidos por urgencia médica, ya los médicos determinarán el grado pues o el nivel de urgencia. El segundo camino es el camino de protección. Y es muy importante que tengamos en cuenta que este camino es para proteger a ese niño, niña, adolescente que ha sido víctima de cualquier forma de violencia sexual. En la Ley de Infancia se nos dice que las entidades competentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes son 2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de las Defensorías de Familia y las comisarías de familia que hacen parte de las alcaldías o de las administraciones municipales. ¿Cuándo atiende el uno o cuándo atiende el otro? Las comisarías de familia garantizan los derechos de los niños cuando esa violencia sexual ocurre en el medio familiar, es decir, cuando ocurre por parte de sus padre o madre, por parte de abuelos o abuelas, por parte de personas que viven bajo el mismo techo con el niño, o en el caso de los adolescentes, por ejemplo, que tengan un hijo con su compañero o compañera permanente y sea este quien los agreda, ¿cierto? Entonces, en esos casos, comisarías de familia. En Bello tenemos 3 comisarías de familia, una en la carrera 48, al lado de la Casa de la Mujer, la segunda en la sede de la Casa de Justicia en Niquía, Camacol, y la tercera en la nueva Casa de Justicia del barrio París. Si esa violencia sexual no es en el medio familiar, es decir, no es por una de esas personas que acabamos de mencionar, la protección de ese niño o niña adolescente estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de las Defensorías de Familia. En Bello solo hay una sede del ICBF que queda en Niquía, parte baja, en la diagonal 54. Por último, tenemos el componente justicia. El componente justicia es aquel proceso que se adelanta para investigar y sancionar al agresor, ¿cierto? En Colombia las violencias sexuales son de los delitos más graves y tienen unas penas privativas de la libertad altas. De hecho, el 22 de julio pasado, muy recientemente, se estableció la cadena perpetua para quienes cometan acceso carnal violento contra los niños, niñas o adolescentes y homicidio doloso, ¿cierto? O sea que cuando estamos hablando, por ejemplo, de que en el entorno de la explotación sexual además se ejerce violencia contra el niño, niña o adolescente, ese agresor podrá ser condenado hasta cadena perpetua. En los demás casos de violencia sexual, cuando no es violento o cuando no se da el homicidio del niño, las sanciones son en algunos casos de 9 a 12 años, en otros de 12 a 20 años, dependiendo del tipo de violencia sexual. Entonces, para que concluyamos, recuerden que la ruta de atención de las violencias sexuales está en 3 componentes: salud, protección y justicia. Es muy importante, papás, docentes, funcionarios, comunidad en general, que tengamos esto claro para que si conocemos una situación de explotación sexual comercial podamos
orientar a los niños, niñas y adolescentes y garanticemos todos el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, que es nuestra principal obligación de acuerdo a lo que nos establece la Ley de Infancia y Adolescencia. Derecho que queremos.